buscar en la palabra Primera de Corintios, el libro de Primera de Corintios, un libro escrito por el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Estoy seguro de que este mensaje Dios nos va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. El libro de Primera de Corintios dice lo siguiente, el apóstol Pablo dijo así, si me ayuda a predicar y a leer, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vuelvo a leer, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vamos a orar por este mensaje de la palabra. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Queremos pedirte tu presencia, queremos pedirte tu bendición para este mensaje. Por favor, háblanos, Señor, háblanos en este día a través de la palabra. Que nuestros corazones sean convencidos a tener un cambio, a no seguir de la misma forma, a avanzar y a no retroceder. Espíritu Santo de Dios, trae un convencimiento a nuestras vidas a través del mensaje de la palabra. Que esta palabra entre en lo profundo de nuestro corazón y dé un fruto. Padre, nos calibramos conforme a tu voluntad y recibimos el mensaje. Ore conmigo y diga lo siguiente, Padre, en el nombre de Jesús, usa la vida del pastor, que no se aparte ni a izquierda ni a derecha, que predique tu palabra conforme a tu voluntad y guiado por el Espíritu Santo. Háblame a través de su vida. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, denle un fuerte aplauso a Jesucristo de Nazaret. Miren, el título del mensaje de hoy, y me gustaría que usted, por favor, los que quieran también pueden tomar nota del mensaje de la palabra. Es muy importante que cuando uno va a una iglesia, tome nota, tome apunte, porque la memoria es frágil. Uno se olvida y estas son enseñanzas de la palabra. El mensaje de hoy se llama Tengo que... ¿Cuántos están convencidos de que tienen que crecer? ¿Cuántos están convencidos de que tienen que crecer? Mire, diga conmigo, tengo que crecer. Apúntese así con el dedo y diga, tengo que crecer. ¿Cuántos saben que tenemos que crecer? Hermanos, la Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que la iglesia crecía. ¿Cuántos sabían eso? Que los creyentes se multiplicaban. Pero el mensaje de hoy no va enfocado a la multiplicación. El mensaje de hoy va al crecimiento personal que tiene que tener cada creyente. ¿Cuántos están aquí? Cada persona que en algún momento decide asistir a la iglesia es una persona que tiene que tomar la decisión que tiene que crecer. No es que llegaste a la iglesia y punto, y te quedaste ahí. Tienes que desarrollarte. Hay personas que no han podido desarrollar sus dones, sus talentos, sus habilidades, porque no crecen. ¿Está aquí? Hay personas que no crecen, se estancan. Ahora, el libro que estamos estudiando, usted puede tomar las notas que usted quiere, de lo que vamos a hablar hoy día. El apóstol Pablo, quien escribe este mensaje, yo no sé si ustedes lo sabían, pero Pablo cuando escribe la gran mayoría de las cartas era para corregir cosas que se vivían y pasaban en las iglesias. Yo no sé si usted lo sabía, por eso lo aclaro, pero el apóstol Pablo era plantador de iglesias. Él plantaba iglesias donde no había, levantaba nuevas obras. Él recorría diferentes lugares, hacía viajes misioneros, levantando iglesia, levantando nuevos creyentes y afirmando a las personas. No sé si usted lo sabía eso. Ahora,
él tenía que recorrer muchos lugares, pero escribe esta carta, Primera de Corintios, la escribe porque los creyentes a los que él había formado, a los que él había capacitado, estaban pasando algunas dificultades, había algunos errores. ¿Como qué? Miren, los creyentes de ahí del lugar llamado Corinto, el lugar así se llamaba el sector, habían pecados de inmoralidad. Los creyentes estaban viviendo con falsas enseñanzas y escuchen por favor atención, también habían problemas dentro del matrimonio. ¿Será de Dios este mensaje? Mire todos los problemas que habían ahí. Personas creían cosas que no, y eso sucede. Hay personas que de repente llegan a las iglesias y creen cosas, y muchas cosas de esas no tienen fundamento, solamente tradición, pero no un fundamento bíblico. Está aquí, y en lo que estaba pasando en este contexto de la historia era eso: falsas enseñanzas, inmoralidades, problemas en el matrimonio. De hecho, en la Escritura menciona algunos problemas legales que estaban pasando. Entonces habían infinidad de cosas que estaban sucediendo. Ahora, ¿qué cosas más sucedían en ese contexto bíblico? Escuche por favor con atención. Muchos de los creyentes que estaban ahí decían: yo me identifico con el apóstol Pablo. Otros decían: no, yo me identifico con Pedro. Otros decían: no, para mí el mejor maestro en la Escritura fue Apolos. Y otro restante decía: no, nosotros somos de Jesucristo. ¿Le gusta esto, no? Miren, en buen chileno, todos los enredos que habían ahí. ¿Está aquí? Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta para corregir la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene que ser corregida? Y te tengo una noticia: tú eres la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que ser corregidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí? Ahora, como yo les decía, muchos se identificaban con diferentes predicadores. Ahora, mire, el apóstol Pablo hace una aclaración. Como yo les decía, unos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo o yo soy de Pedro. Y los otros más espirituales: es que yo soy de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo le dice: hey muchachos, están perdiendo el tiempo. Está bien, todos han contribuido en algo, todos han hecho algo por ustedes, pero todo reconocimiento, toda gloria se la tiene que llevar Dios. Ahí los mató. ¿Está aquí? ¿Cuántos saben que todo reconocimiento, toda gloria siempre es para el Señor? ¿Le puedes dar un aplauso, Señor, por eso? Y Pablo, cuando escribe en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, Pablo le está diciendo lo siguiente. Pablo está diciendo: yo sembré en ustedes la semilla de la palabra. Yo les prediqué. Yo les mostré el evangelio. Pero también Pablo está diciendo: aparece Apolos, que era un maestro en la Escritura, y él les dio buena enseñanza. Pero Pablo está diciendo: pero el crecimiento de todo, a pesar de todo lo que nosotros hayamos hecho por ustedes, lo va a dar Dios. No sé si me doy a entender. La pregunta que yo le quiero hacer a usted: ¿estás creciendo? Yo quiero que usted medite esto. ¿Estás creciendo? ¿Tu vida con Dios está creciendo? Porque ser cristiano, hermano, no es solamente ser un dominguero. Uno tiene que crecer. Uno tiene que crecer. Yo no sé qué costumbre estás siguiendo. No sé en qué tipo de Dios has creído. Pero en el Dios que yo he creído es un Dios de crecimiento. Es un Dios de multiplicación. Y el cristiano tiene que crecer. Dile al que está a tu lado: tienes que crecer. Vamos, dile: tienes que crecer. Miren, dicen algunos, escuché por ahí, algunos estamos creciendo para el lado nomás.
pero hay que crecer. Y cuando hablamos de crecer, estamos hablando de la madurez, del compromiso. Mire, puede suceder que muchas personas se puedan identificar, como sucedía en este contexto bíblico, con diferentes predicadores. Hay personas que lo dicen. Hay personas que dicen, vienen a la iglesia, dicen, pero bueno, sí, yo voy a la iglesia, pero yo me identifico con tal y tal predicador. Yo me identifico con tal y tal mensaje de la Escritura, que mucha enseñanza. Hoy día usted en el internet hay muchos predicadores. Pero mire, a lo largo de la vida también nos encontramos con muchas personas que pueden decir, yo llevo años en la iglesia. ¿Se ha encontrado con personas que dicen así? Yo llevo años dentro de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿has madurado? ¿Has crecido? Porque tú puedes llevar años dentro de una iglesia. Te puedes haber, como dicen algunos, nací en cuna cristiana, me crié entre las bancas, dicen algunas, pero creciste, te estás desarrollando. Y yo quiero que antes que usted me responda amén, quiero que se meta en el mensaje, porque después de finalizado este mensaje usted va a decir, ¿he crecido o no he crecido? ¿Está aquí? Porque sabe que hay personas que en su vida, en este momento hay un estancamiento, están paralizados y en vez de crecer, están detenidos. Una de las frases que más ocupamos cuando estamos en la adolescencia, cuando usted era adolescente, cuando usted era un niño, ¿qué decía usted? Yo quiero crecer, quiero ser grande. ¿Quién lo dijo alguna vez? Levanta tu manito. Y ni sabía lo que estaba diciendo. ¿Cierto? ¿Quién lo dijo? Muchos de nosotros lo dijimos. Quiero crecer. ¿Por qué? Porque queríamos asumir las responsabilidades, queríamos tener luego trabajo, queríamos luego tener dinero, queríamos, no sé, lo que sea. ¿Cuántos trabajaron cuando fueron así jóvenes, adolescentes? ¿Qué hicieron? ¿En qué trabajaron? En cualquier cosa, ¿cierto? En lo que viniera. Yo trabajé en no sé cuántas cosas hice. Y simplemente de repente hasta trabajé una semana para simplemente comprarme una chaqueta y salir a tirar pinta. Sí. Trabajé de garzón, ¿no? Le hice de todo, lavé auto, de todo. Porque cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, lo que más quiere es crecer. Como yo le decía, y muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue niño, pero Él fue creciendo. ¿Cuántos sabían eso? Jesús fue creciendo. Y mire, vaya conmigo a la Biblia. Lucas 2:52, miren lo que dice la Escritura. Lucas 2:52 dice, y Jesús dice ahí, ¿qué pasó con Jesús? Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los... Es decir, Jesús fue creciendo. Número 1, ¿en qué creció Jesús? Jesús creció en sabiduría. Y en esta parte, cuando está hablando de sabiduría, se refiere al conocimiento intelectual. Es decir, Jesucristo se iba informando. Tenía tema. ¿Está aquí? Sabía de lo que hablaba, sabía de lo que Él estaba enseñando. Entonces uno tiene que crecer en sabiduría, intelecto. Número 2, Jesús crecía en su cuerpo se fue desarrollando. ¿Cuántos saben de que nuestro cuerpo se va desarrollando? No sé cómo, pero se va desarrollando. Y Jesús crecía en estatura. Su cuerpo se fue desarrollando. Número 3, dice ahí que Jesús crecía en gracia para con Dios. Su vida espiritual fue tomando fuerza. Su vida espiritual tomaba fuerza, iba dependiendo más del Padre. Y número 4, Jesús crecía
dice ahí, en gracia para con los hombres. ¿Qué significa esto? Número 4, Jesús crecía en lo social. Jesús no decía, soy creyente y ahora me voy a las montañas, soy un ermitaño y no le hablo nada a nadie. ¿Hizo eso Jesús? ¿Hizo eso Jesús? No. Jesucristo estaba donde había necesidad. Jesús se relacionó cuando Él fue grande, cuando estuvo en su ministerio, se relacionaba con las personas, tenía contacto con la gente, compartía con las personas. Y por eso dice en la Escritura que Dios lo usaba poderosamente en milagros. ¿Está aquí? Ahora, el que se dice y el que se llama cristiano tiene que crecer. Esto es un desafío, hermano. Esto es una palabra que te tiene que desafiar hoy día. Esto es una palabra que te tiene que remecer hoy día. Porque no puede ser que lleves años de tradición. Que no puede ser que lleves años en una iglesia y sigas siendo la misma persona. No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que las mismas mañas, el mismo carácter, el mismo temperamento, las mismas respuestas, las mismas debilidades, las mismas tentaciones. Tenemos que crecer, hermano. Tenemos que crecer. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos tú quieres crecer? ¿Tú quieres crecer? Porque esa es la pregunta. ¡Ey! Hay un montón de personas que siguen al Señor a su forma, a su manera, a su pinta, pero no van a crecer. Van a creer en un Dios de bolsillo. Lo ocuparán cuando lo necesiten. Y Él, por su amor y misericordia, Él se mueve. Pero no vas a ver todo el cumplimiento de Dios en tu casa y en tu familia. El Señor quiere que tú crezcas, que te desarrolles. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en 1 Corintios, igual precisamente, 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, y escuche porque es lo que yo le estoy diciendo recién. Cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba, ¿cómo hablaba cuando usted era niño? ¿Cómo era su voz cuando era niño? Bueno, mi voz no ha cambiado mucho. Pero ¿alguno de ustedes tuvo voz de pito? Hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Cuando éramos niños, hablábamos como niños. ¿Qué dice ahí después? Hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Se da cuenta? La inocencia. Y después dice, juzgaba como niño. Aunque nos hicieran algo, volvíamos a tener la amistad con la misma persona, ¿cierto? Después dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era. ¿Y sabe qué es importante esto? Porque hay personas adultas, personas de edad avanzada, pero siguen siendo niños espirituales. ¿Le gusta este mensaje? ¿Le gusta esta palabra? Las iglesias, yo no hablo solamente de esta iglesia. Cuando hablamos de la palabra creyentes, hay muchos creyentes que son niños espirituales. Se sienten por todo, les duele todo. No se sujetan. Es así, niños espirituales. ¿Está aquí? Ahora, dile al que está a tu lado, deja las niñerías y crece. Dígale al pastor usted, pastor, deje las niñerías y crezca. Esta palabra es para todos. La palabra es para todos y el primero que Dios le habla es a uno. A uno. A uno Dios le va a hablar primero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, la vida cristiana es muy similar cuando uno comienza en la vida académica. ¿Hay alguno que ha repetido de curso aquí? No levante su mano. Pero hay personas en la vida que han repetido muchos cursos. Y puede suceder esto igual como en la vida cristiana. En la vida académica, personas que han repetido cursos. Pero en la vida cristiana hay personas que están ahí. Vuelven, repiten y no avanzan. Y la vida cristiana
Tienes que comenzar con lo básico, pero tienes que ir de menos a más. Diga conmigo, tengo que ir de menos a más. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, vamos a ir de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Usted cree que cuando recién nosotros comenzamos en la iglesia vemos todo lo que hemos visto ahora? No, hemos ido de menos a más, de unos milagros así a milagros más grandes. Porque Dios nos va a llevar de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Le das un aplauso a Jesús por eso? El cuerpo humano se desarrolla. El cuerpo humano va experimentando un cambio, una transformación. El cristiano igual. El cristiano igual. No te puedes quedar de la misma forma. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber un desarrollo, tiene que haber un avance. ¿Cuántos dicen amén? Mire, nosotros somos como una planta en la vida cristiana. ¿Alguien le predicó a usted? ¿Alguien le lanzó la semilla de la palabra? Sí, hubo alguien. Recuérdate de esa persona, recuérdate. Alguien te predicó, alguien te habló, te lanzó la semilla, como Pablo lo decía. Pablo les decía, yo hice algo por ustedes, yo les mostré el mensaje. ¿Y qué pasa? No solamente alguien lanzó la semilla, también hubo alguien que quizás te formó en la palabra, o todavía tú te sigues formando en la palabra. ¿Está aquí? Ahora, pero el crecimiento, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién lo da? ¿Quién da el crecimiento? Ahora, ¿qué significa esto que el crecimiento lo da Dios? El crecimiento que da Dios significa que tengo que cultivar mi vida con Dios. Tengo que cultivar mi vida con Dios, tengo que relacionarme con Dios. Porque una planta, escúchelo por favor, una planta sin agua, una planta sin sol, una planta sin tierra, finalmente, ¿qué pasa con esa planta si no tiene eso? Se muere, se seca. Y hay personas que son como una planta. Se lanzó la semilla, se lanzó la palabra y ahí se quedaron. Pero tienes que crecer. Dios te llamó para que crezcas. ¿Cuántos quieren ver algo nuevo en su familia? ¿Cuántos quieren que las realidades que están viviendo cambien? Tienes que crecer, tenemos que crecer. El Señor no te llamó, escucha esto. Hay familias que no están bien, hay personas que no están bien. Y en ese estado que estás, tu vida va a terminar mal. Pero tú tienes que acercarte a Jesús. Jesús dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Tenemos que crecer, tienes que cultivar tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, tenemos que buscar ese crecimiento que nace primero en el corazón. Miren, como yo les decía al principio, ser cristiano no significa llegar a la iglesia y listo. Algunos se dicen, bueno, estoy yendo a la iglesia y punto. Sí, eso es una parte, pero ese crecimiento tienes que buscarlo. Tienes que anhelarlo, o si no, depende de ti que te quedes ahí, estancado y paralizado. Amén. Ahora yo quiero ver rápidamente con ustedes cuáles son las áreas que Dios me habló, que debemos experimentar el crecimiento que tiene que experimentar el creyente. Hay áreas, escuche esto, hay áreas que usted y yo tenemos que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Voy a ir rápido. Número 1. La primera área que usted tiene que crecer, yo tengo que crecer, diga conmigo ahí, en fe. ¿Cuántos saben que tenemos que crecer en fe? Hay tantas personas que se quejan. En vez de tener alabanza, ¿saben lo que tienen? Quejabanza. Se viven quejando de todo lo que están pasando, de todo lo que están viviendo. Y bueno, Dios no es un Dios de fe. No es un Dios de fe. Dios es tu Dios y está contigo y quieres que tú aumentes la fe. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos, los apóstoles, en Lucas 17:5, miren lo que le dijeron al Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿cómo le dijeron? Aumentanos. ¿Cuántos se toman de esta palabra? ¿Cuántos que levanta tu mano? ¿Tú quieres que tu fe te aumente?
van a venir problemas, dificultades, aflicciones, porque no hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra forma de que nuestra fe crezca. Vas a pasar momentos difíciles, vamos a pasar momentos difíciles. ¿Estás aquí? Y eso trae crecimiento. Los discípulos dijeron esto a Jesús. ¿Por qué? Porque la fe de los discípulos no era suficiente. Imagínense. Jesús estando ahí, haciendo milagros. Estaban ahí cara a cara, comían con Él, vivían con Él. Veían cómo hacía los milagros. Aún así, la fe de ellos no era suficiente. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos que el Señor trabaje en nuestra fe. Esa área tiene que crecer en usted. Tienes que crecer en fe, hermano. No, mire, cuando vengas y des, escuche esto por favor, tienes que dar por fe. No puedes dar dudando. Tienes que hacerlo por fe. Esto es fe. Cuando te toque orar por una persona, tienes que orar con fe, porque Dios lo hace. La gloria es para Él. Hoy en el culto, estando acá, Dios me dijo, llama a los enfermos y ora por ellos. Yo obedezco, Él lo hace. ¿Cómo se llama eso? Fe. ¿Cómo se llama esto? Fe. Y la fe es como un músculo, se tiene que desarrollar. ¿Cuántos hacen ejercicio aquí? ¿Hacen ejercicios? Yo creo que tengo los músculos harto atrofiados. Porque no hago mucho ejercicio yo. Algunos hacen este ejercicio. Algunos son buenos para hacer este ejercicio, ¿cierto? Mueven, ¿qué? La mandíbula. Es el único ejercicio que hacen. Miren, la fe es como un músculo. Se tiene que desarrollar y para que se desarrolle un músculo se tiene que ejercitar. ¿Está aquí? Ahora, ¿cómo se ejercita la fe? A través de las diferentes pruebas, a través de las diferentes adversidades que nosotros vivimos. ¿Está aquí? Dios tiene que trabajar en nuestra fe. Tenemos que crecer en fe. Y le podemos decir al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Ahora, todo momento difícil, toda etapa complicada, y usted dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Es para que nuestra fe se desarrolle. Es para que nuestra fe crezca. Es para que haya dependencia de Dios, hermano. Usted no tiene que ser independiente de Dios, sino que usted tiene que ser dependiente de Dios. Usted tiene que decir cuando esté pasando los momentos difíciles, Dios va a hacer algo. Una cara de fe que tienen algunos, una fe extraordinaria. Hermanos, ¿qué pasaría si Dios te llama a liderar? Tienes que ser de fe, hermano. Si te hablara de mi vida de fe cuando recién partí en el cristianismo, hermano, la fe es un músculo, se desarrolla, van a pasar pruebas, van a venir dificultades, van a venir aflicciones. La Biblia dice, escuche por favor, la Biblia dice que hay dos tipos de personas. Uno que construyó su casa en la roca y otro que construyó su casa en la arena. Y algo que a mí me llama la atención de esto es que ambas casas fueron golpeadas. Las tormentas van a estar, ya sea que tú construyas en la roca o en la arena. Pero cuando tú estás en la roca, tú te mantienes, porque la roca es Jesús. Le das un aplauso al Señor. Amén. Usted y yo tenemos que creer que Dios sigue siendo Dios aún en medio de todo diagnóstico médico. ¿Cuántos están aquí? Dios sigue siendo tu Dios, aún cuando las puertas no se te abren y aún cuando las cosas no se dan como tú quieres, no significa que Él no tenga poder para hacerlo, porque Él tiene sus tiempos. ¿Está aquí? Entonces no veas todo lo difícil, no tengas tu vida quejabanza,
sino que tengas alabanza a Dios en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. No veas todo como algo malo, como algo feo, velo como crecimiento de tu fe, como aumento de tu fe. ¿Cuántos necesitan ser aumentados en la fe? Necesitamos que nuestra fe crezca. Dile al que está a tu lado, deja la queja y crece. ¿Sí o no? Hay que dejar la queja y comenzar a crecer y ver como lo difícil que estoy viviendo, Dios va a hacer algo. Ahora, Dios va a hacer algo cuando tú le busques. Cuando tú le busques, cuando tú estés cerca de Él. Y si no, ¿cómo Dios se va a mover? Amén. Mire, Dios está haciendo algo aún en medio de la dificultad y podemos decir con seguridad, diga conmigo, Señor, aumentanos la fe. La primera área es la fe. Número 2, el creyente debe crecer. Número 2, el creyente tiene la otra área que tiene que crecer en la palabra. Diga conmigo palabra. Diga conmigo palabra. La palabra va a traer crecimiento. ¿Cuántos de los que están viniendo a la iglesia han aprendido cosas de la palabra? Levanta tu manito. En cualquier etapa de tu vida, ¿has aprendido cosas de la palabra? Porque la palabra trae crecimiento. ¿Cuántos errores, escuche esto, cuántos errores nosotros cometíamos, y no quiere decir que ahora no cometemos errores, porque seguimos cometiendo errores, pero cuántos errores sin conocimiento, por así decirlo, cometíamos cuando no estaba Jesús en nosotros? Todos estos. Pero hoy está a disposición de todos nosotros la palabra para guiar y corregir nuestras vidas. Y en el área que usted tiene que crecer es en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, hasta ahí. ¿Cómo es destruida una vida? ¿Cómo es destruida una persona? Porque no le da lugar a la palabra. No le da el lugar que merece la palabra de Dios. Escuche, este librito tiene poder. Hay poder en la palabra de Dios, pero tienes que leerlo. No sirve. Y qué bueno que estamos enseñando esto y qué bueno que estamos grabando esto. ¿Cuántas personas piensan que con el Salmo 91 en el velador las cosas van a cambiar? Y la hoja amarilla ahí, pensando que la Biblia es un amuleto. Como yo digo, piensan que es el ajo para el vampiro. Mentira, mentira. Tienes que leer la palabra. Tienes que leer las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Muchos tienen años de tradición en una iglesia. Muchos han seguido una religión por año, pero tienen falta de conocimiento. Hermano, yo quiero decirle algo. Necesitamos ser formados en la palabra. Usted y yo necesitamos ser formados en la palabra. Yo necesito aprender más de la palabra. Yo necesito más de la palabra. Porque la vida de uno cambia cuando la palabra trae cambio y cuando llega al corazón. Uno de los moveres más grandes, los avivamientos más grandes que han sucedido a nivel mundial, ¿sabe qué sucede? Cuando las personas se vuelven a la palabra. Cuando usted se vuelve a los principios de la palabra, nuestra vida cambia. No pienses que tu vida solo va a cambiar con estar aquí un domingo. Nuestra vida cambia cuando aprendemos de la palabra. Y la Biblia dice, no seáis tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchos matrimonios se destruyen, por eso la sociedad se desmorona, decisiones que se toman fuera de tiempo, porque falta el fundamento ¿de qué? De la palabra. Todo lo que nosotros los creyentes tenemos que hacer tiene que estar fundamentado en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el cristiano en su iglesia local tiene que participar. Yo no le puedo obligar, yo le puedo recomendar, pero todo cristiano tiene que participar en los estudios de la palabra. Porque no hay otra manera que usted crezca. Una iglesia
tiene que tener discipulado, escuela de discípulo o como se quiera llamar, pero tiene que haber enseñanza de la Biblia. Y ojalá que quienes lideren en las iglesias hayan estudiado la palabra, hermano. Yo siempre cuando converso a las personas les digo, bendigo a los que no han podido estudiar y saben de la palabra, los bendigo también. Pero es importante que el que tuvo la oportunidad y lo puede hacer, tiene que hacerlo. ¿A quién usted mandaría a construir su casa? Yo le pregunto a las personas. ¿Usted mandaría a construir su casa a un carnicero o a un arquitecto? ¿Por qué mandaría a construir su casa a un arquitecto? Porque sabe, porque estudió, porque se preparó. Y en las iglesias tiene que suceder lo mismo. En la iglesia tiene que suceder lo mismo. Tiene que levantarse un liderazgo, hermano. Tiene que levantarse personas que tengan conocimiento de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí? Sin palabra no hay crecimiento. Diga conmigo, sin palabra no hay crecimiento. Sin la palabra todo se destruye. Cuando no hay fundamento de la palabra, las cosas se destruyen, hermano. Se destruyen. ¿Está aquí? Porque no hay fundamento. Tercera área que debe crecer en el creyente. Nosotros tenemos que crecer en amor. Mira el que está a tu lado. ¿Lo amas de verdad? ¿Lo amas? ¿Cantaste alguna vez esa canción? Yo tengo un amigo que me ama. Sí, Jesús te ama. Sí, Jesús te ama. Su nombre es Jesús. ¿La cantó alguna vez o no? Todos la cantamos alguna vez. Pero la pregunta es, ¿tú amas a quien tienes a tu lado? Del amor al odio, un paso. ¡Qué bueno es esto! La máxima expresión del amor es Jesucristo, que nos amó tanto que entregó su propia vida. Pero la Biblia enseña con respecto al amor en Primera de Juan 4:20. Y yo quiero que leas este pasaje y después mires a quién está a tu lado. Mire lo que dice la Escritura. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, ¿cómo es? Mentiroso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dura es esta palabra, van a decir algunos. Si uno dice, yo amo, no, si yo amo a Dios, pero no amas a quien está a tu lado. Somos mentirosos, falsos. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien? La Biblia es clara y nos dice que si alguno dice que ama a Dios, tiene que comenzar primero a demostrar el amor a quien tienes a tu lado. ¿Le gusta esto, no? ¿Tiene que crecer el amor entre nosotros? ¿Tiene que crecer el amor entre nosotros? Entonces deja de saludar a los que siempre saludas. Saluda a otras personas más. La iglesia está creciendo y no puedes saludar siempre a los mismos. La iglesia crece. No invites a tomar once siempre a los mismos. Amplía tu visión, demuestra el amor, comparte, no seas un ermitaño, no te aísle. ¿Está aquí? El amor del Señor, en la Biblia el Señor nos está enseñando, tenemos que crecer en el amor del Señor. Porque si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, mira el que está a tu lado. ¿Será que realmente me amas? Bueno, entre el matrimonio hay que amarse, obviamente. Pero ¿qué pasa con el que ves todos los domingos? Con tu compañero de trabajo que te tiene hasta aquí. ¡Qué tremendo! Sí, dicen algunos. Miren. Ahora, el crecimiento del amor depende de cada uno. En la medida que estamos más conectados con Dios, ese amor se va a desarrollar. ¿Cuántos dicen amén? Depende de usted que el amor de Dios crezca, se multiplique, porque hay frases muy típicas entre nosotros, como esta: el que me la hace, me la paga. Cualquier amor ahí. El que me la hace, me la paga. Hay otros que dicen, a este lo mastico, pero no lo trago, no, a este no lo paso.
algo raro tiene este. ¿Has escuchado eso? ¿Dónde está el amor ahí? ¿Dónde está el amor ahí? Qué tremendo que el Señor nos hable hoy día. Todas estas frases que yo les decía es alguien que realmente no ama. Y otra cosa es importante, cuando se desarrolla el amor del Señor, escuche por favor, cuando el amor de Dios está, si tú no perdonabas, ahora sabes perdonar. Sabemos perdonar. ¿Quién nos perdonó? El Señor nos perdonó porque nos ama. Recién lo cantábamos allí. Ahora, si éramos personas egoístas, ahora, por ese amor que el Señor ha derramado en nosotros, sabemos dar, sabemos ayudar. ¿Cuántos están aquí? Nuestras reacciones no son las mismas, porque cuando antes no éramos creyentes, usábamos esa frase que yo decía, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora son todos santos aquí. ¿Usó usted alguna frase de la que yo mencioné? Sí, diga conmigo amén, porque usted la usó y espero que ahora no la siga usando, porque estamos viviendo otro tiempo, otra temporada. Ahora nuestras reacciones tienen que ser diferentes. Si el amor de Dios está en nosotros, el carácter tiene que ser diferente, hermano. ¿Cuántos tienen problemas de carácter? Vamos, levante su manito. Levante su... Hoy aquí hay algunos que no, parece que va a tener que traer algo para levantarle la mano así. Si el amor del Señor se ha derramado en ti, si tú tienes dependencia de Dios, el carácter tiene que ser distinto. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude, las reacciones tienen que ser diferentes. Mire, si el amor de Dios crece en tu vida, ¿dónde tiene que ser demostrado? Escuche esto. ¿En qué ámbito? En tu familia. Tenemos que demostrar el amor en la familia, ¿sí o no? Tenemos que demostrar el amor en la iglesia. Tenemos que demostrar el amor en tu trabajo y tienes que demostrar el amor del Señor en la sociedad. Porque el Señor ha derramado ese amor en nuestros corazones y eso tiene que crecer, eso se tiene que desarrollar y la gente lo tiene que ver en usted, que usted no va a andar así como no sé, con corazones así todos los días, pero las personas tienen que ver en usted un rostro de amor. No sé cómo será ese rostro, pero tienen que ver algo diferente en usted, ¿cierto? Pacificador. Debemos ser conocidos por el amor de Dios en nuestra vida. Y número 4, para terminar, el creyente debe crecer en la vida espiritual. Diga conmigo, crecer en la vida espiritual. Pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual? No me responda, piénselo usted. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Estás creciendo en tu vida espiritual o estás pasando por una sequía espiritual? Cuando las personas dicen, yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Cuando ya la pasión no es lo mismo. ¿Sabe lo que está entrando en la vida de una persona? Sequía espiritual. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Escuche esto. Quiero preguntarte esto y quiero que tú lo medites. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿En la noche? Padre, en el nombre de Jesús. Esa es la vida espiritual de algunos. Esa es la vida espiritual de algunos. Se reduce a oraciones flojas, a oraciones con sueño, a oraciones sin ganas. Y tú quieres ver los grandes milagros y quieres ver el resplandor y la gloria de Dios. Lo primero que Dios quiere hacer en ti, que cuando tú clames a Él, que tu corazón sea sincero, que tu corazón esté conectado con Él. Pero tienes que pasar tiempo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios, varón?